De pequeño, seguramente llegaste a ver distintas series y películas sobre una entidad sobrenatural encerrada en un artefacto que en agradecimiento a su portador por haberlo liberado cumpliría uno o más deseos para su nuevo amo. La realidad tiene ciertos tintes similares. Tenemos por un lado a una entidad capaz de cumplir los designios y órdenes de la persona que lo invocase, que puede estar atrapado en una gran variedad de objetos y no solo en una lámpara como películas como Aladdin nos hacían creer. De igual forma, la realidad de los genios no es tan alegre y llena de júbilo como nos hacen ver. Realmente, toparse con uno de estos genios muchas veces puede ser más una maldición que una bendición, siendo incluso considerados como una especie de demonios con el nombre de jinn como etiqueta para todos ellos. El peligro de los jinn, según los escritos de mi abuelo, no está en su capacidad de llenar nuestra vida en desgracia, dándonos exactamente lo que queríamos, sino en la banalidad de la persona y una ambición por una meta que piden alcanzar con facilidad sin tomar en cuenta que una vez que la consigan, su ambición hará que quieran algo aún más allá y cayendo así en un círculo de destrucción perpetua. El peligro de los jinn nace ahí, en la debilidad y oscuridad de los amos que terminan por corromper sus propios deseos. Claro, hay formas de que esto no suceda, pero esto no sería un juego si no hubiera posibilidad de caer en la nada, el lugar donde todos los aventureros profanos que han fallado van a parar junto con los dioses y demonios de alto rango, al perecer. Pero sobre este lugar sabremos un poco más en otro video de los juegos prohibidos por Dios si llegamos a 1000 likes. De momento, te contaré un poco más sobre los jinn, antes de que te tomes el atrevimiento de invocarles, por supuesto. Estos seres son capaces de modificar la realidad, aunque no a niveles tan grandes como entidades de clase deidad. Sin embargo, pueden darte cuanto quieras que sea tangible: oro, dinero, poder. La persona de tus sueños y los más poderosos entre ellos pueden no solo darte todo esto, sino también poderes sobrenaturales y su absoluta lealtad ante ti, si consideran que eres digno de ser su amo. Entre las hojas del cuaderno parece ser que rastreaban a familias enteras que iban pasando el contenedor del jinn de generación en generación, hasta que alguno de ellos pudiese liberarlo y obtener su poder. Aunque al parecer las nuevas generaciones desconocían la historia detrás de aquellos anillos, collares y amuletos familiares. En algunos casos incluso en piedras preciosas han sido contenidos, y de hecho casi cualquier cosa puede contener al jinn si él mismo lo permite. En caso contrario, necesitas materiales más ostentosos. Ahora bien, primero te enseñaré cómo jugarlo y luego mi experiencia e historia referente a ello. Los genios viven en un estado muy diferente al de los humanos, mientras que un mortal puede considerar las cosas que no son y nunca serán. Para un jinn, pensar algo quiere decir hacerlo. Si algo no ha ocurrido, ellos no sabrán nada acerca de ello. Si piensan en algo, eso ocurre. Donde un genio va, la realidad es manipulada, pero para ellos interactuar con un mortal puede ser extraordinariamente peligroso. La mejor táctica es acortar los encuentros lo máximo posible. No negocies con ellos. Consultarles para considerar una situación es ponerse en aprietos. De cualquier forma, puede ser posible que individuos de poderosa voluntad resistan la influencia inherente de un jinn en la realidad. Es posible que un individuo con dotes especiales ate al genio a un objeto o foco. Sin embargo, esto es sumamente difícil y peligroso. Primero, el atador debe saber el verdadero nombre del genio y debe poseer algo que le pertenezca. Estas dos cosas son muy difíciles de obtener. El objeto al cual se ata el genio debe ser hecho del metal al cual el genio es vulnerable, en su forma más pura. La atadura misma será realizada con una ceremonia mágica muy complicada. El potencial de error es enorme y el costo de equivocarse trágico. Una vez que sea atado, este puede ser dejado activo o inactivo. El jinn activo puede ser forzado a realizar actos para el amo del objeto. De cualquier forma, sea esto una petición o una prohibición, esto dará como resultado su libertad y la destrucción del objeto. En ambos casos, él probablemente estará muy enfadado con su atador.
Un jin inactivo simplemente adhiere encantamiento al objeto en alguna forma sustancial. Esto puede ser mucho más seguro que la técnica del genio activo, pero la destrucción del objeto todavía puede dar como resultado un desastre. Los genios son criaturas de libre albedrío y sus poderes trascienden la imaginación humana. Ellos pueden contar acerca del pasado y el presente, pero pueden equivocarse en cuanto a pronosticar el futuro. Pueden tomar forma de animales o personas, y a menudo hacen eso cuando tratan con mortales. Los poderes de los jin son magia blanca, magia negra, caos, alteraciones, tiempo, teleportación, elementales, ilusión y transmutación. No se sabe si tiene existencia eterna, pero se sabe que han sobrevivido por milenios como mínimo. El juego de invocación del genio presentado aquí es sumamente poderoso y deben ser usados con cautela y actitud positiva. Antes de comenzar, debes grabar las siguientes letras a lo largo de una vela. Esto es una frase árabe utilizada para protegerse en contra de lo oscuro y a su vez poder invocar buenos espíritus y a los jinns. El siguiente paso es preparar tu cuerpo. Para ello debes bañarte y lavarte sin utilizar nada más que agua. La razón para hacer esto es deshacerte de cualquier olor desagradable que pudiesen llegar a ofender al genio, incluyendo los aromas propios de los artículos de limpieza. Entonces, ponte ropa suelta y cómoda, pues la relajación es algo obligatorio al momento de realizar una invocación. Ahora puedes realizar el ritual. Primero debes delimitar el área donde vas a realizarlo. Para hacer esto, debes sentarte en el piso con las piernas cruzadas, con la vela y un tazón vacío delante de ti. Debes entrar en un estado muy relajado y con una mente abierta. Ahora puedes comenzar. Primero debes encender la vela con un fósforo o encendedor. Entonces debes realizar el hechizo recitando 9 veces lo mejor que puedas las palabras árabes esculpidas en la vela, ya que el 9 es un número de suma importancia en todas las religiones al que el jin pertenece. Es una santísima trinidad, es el número 3 representando la Trinidad exactamente 3 veces. Tan pronto como hayas completado las recitaciones, el genio se dará cuenta de que estás tratando de contactarlo y será receptivo para ti. Puede que sientas unas sensaciones extrañas en tu cuerpo o puedes tener el sentimiento de que alguien está en el cuarto contigo. No temas, esto es normal. Los genios son un poco como los humanos, a menudo anhelan cosas como los humanos. Todas las personas tienen una energía dentro de ellos que los jin aman. Esto será lo que ofrecerás al genio para hacerlo llegar a ti. El pelo humano contiene una gran cantidad de energía que agrada enormemente a los genios. Un cabello es una gran oferta. Ahora debes recitar lo siguiente. A partir de este momento me permitiré hablarte en el idioma castellano. Te ofrezco mi propia energía, algo que deseas a cambio de tu guía. En este momento colocas el cabello en el tazón, deja la vela ardiendo. Ahora toma tu pelo del tazón y ponlo sobre la llama, deja el pelo quemarse completamente. Tan pronto como el pelo esté quemado, tu ofrenda ha sido completada y eres su amo. Ahora apaga con los dedos la vela y la ceremonia habrá terminado. Algunas personas inmediatamente sentirán la presencia del genio, pero a veces se requiere varios días, ya que el genio es como un desconocido para ti, y dejando de lado ciertos casos, es poco probable que aparezca como una manifestación física hasta que tenga tu confianza. Si tienes el deseo de hacerle una pregunta antes de que él gane confianza y te dé la respuesta con sonido audible, haz esto. Toma un lápiz con tu mano más débil y colócala sobre un papel. El jin puede manejar tu mano y darte la pista de tu respuesta. Mantén los ojos cerrados y ábrelos a veces si el genio es testarudo y no contesta. Pero no le tengas miedo, tan pronto tome confianza, cumplirá en algún momento tu deseo. Lo que me daba curiosidad era que si mi abuelo poseía esta información era porque quizás había invocado a algún jin en el pasado. Quizás aún estuviese atrapado en algún objeto que poseía mi abuelo, pero me es imposible acercarme a revisar. En mi caso, aquella jin capaz de cumplir mi deseo de alianza y secretos sobre Bormund lleva por nombre Tawasun, y su figura era cuanto menos sorprendente.
Era una Jinn amante de la dualidad del ser, una mirada serena con una piel colorida y escamosa. Llevaba una corona que asemejaba a un demonio y de ella salían unos tentáculos que no paraban de moverse. En su cuello llevaba una joya de color violeta. Durante nuestra charla me explicó muchas cosas, como que los deseos usaban la energía del amo y no del Jinn, por lo que los deseos muy grandes podían salir mal si la fuerza espiritual del amo no era suficiente, puesto que el Jinn trata de dejarle la energía suficiente al amo como para que pueda sobrevivir. Tuve muchas preguntas y cada una de ellas me hacía sentir más cansado, pues las respuestas se pagaban con una moneda mucho más valiosa que cualquier otra en el mundo: tu vitalidad. Pude saber que en efecto mi abuelo poseía un Jinn entre sus cosas en una joya escondida en la oficina que tenía en su casa. Al ver que en mi familia ya había un amo de un Jinn, Tawazun bajó la guardia y decidió escuchar mi historia. Cuando por fin llegué a preguntarle sobre Vormund, me detuvo de forma tajante, diciéndome que esa información me costaría la vida. Me preocupaba tanto que algo tan sencillo como un secreto sobre aquel ser era más poderoso que cualquier otra cosa que pudiera pedir. En ese momento sentí que las opciones se me terminaban y el día donde me enfrentase a Vormund por sus secretos y la verdad sobre la caída de mi abuelo se acercaban más y más. Al final, este Jinn podía irse, pero Tawazun tenía interés en ver qué podía suceder. Al ver que no pedía algo material, sintió que mi codicia anhelaba algo más que dinero y poder. Sabía que llegaría tan lejos como tuviese que llegar, como un ser de oscuridad, pero con la justicia y el buen juicio de un ser de luz. Esa dualidad era la energía que más disfrutaba consumir, por lo que llegamos a un acuerdo. Ella me acompañaría y me brindaría su guía hasta que mi objetivo sea logrado, a cambio de plasmar su rostro en mi piel como sinónimo de compromiso, y ella pudiese absorber la energía de la sangre que brotaba de mi ser. Fue un trato inusual, pero justo, y así es como termina de formarse mi equipo para la destrucción de Vormund, una tejedora del destino del juego del destino, un demonio del juego del rey y una Jinn de el juego del Jinn. No sé si será suficiente, pero lo que sí sé es que si cayese, el legado de los juegos prohibidos se mantendrán firmes, y tú, puede que no sea buscando lo mismo que yo, pero aún así seas tú quien logre obtener los secretos de Vormund.